Fue herido de muerte por las fuerzas policiales, el primer mártir estudiantil uruguayo, víctima del gobierno del Partido Colorado que encabezaba Jorge Pacheco Areco. Liberarse era estudiante de odontología, militante de la FEU y se movilizaba junto con otros jóvenes contra el ajuste económico que se estaba realizando y en particular contra la suba del boleto. Liberarse muere finalmente el 14 de agosto del 68, en el marco de violaciones a la autonomía universitaria, de allanamientos a sus locales y de una escalada represiva especialmente dura contra los principales focos de resistencia. Estos hechos se dieron en un contexto de avance del imperialismo a nivel nacional y continental, combatido por crecientes movilizaciones del campo popular en cada uno de nuestros países. El impacto de la Revolución Cubana renovó la lucha estudiantil, se ampliaron los marcos de alianzas incluyendo a campesinos, obreros, indígenas y a todos los oprimidos por el sistema. El movimiento estudiantil reforzó su historia de unidad latinoamericana y se sumó a la lucha antiimperialista. Salud, compañeros y compañeras. Una vez más, la fecha del 14 de agosto nos convoca a la movilización y a la lucha. Para nosotros es una jornada de lucha y de reflexión, en la cual se debe expresar la síntesis del movimiento estudiantil uruguayo. Una síntesis que recoja la diversidad de nuestro movimiento estudiantil, en la cual se muestran las diferentes construcciones y lecturas de la realidad, porque es a partir de la diversidad de opiniones y en la lucha concreta donde se forja la verdadera unidad del movimiento estudiantil. No creemos en la unidad como eslogan o como forma de imponer el pensamiento único para callar, silenciar las diferentes visiones y corrientes que conviven en nuestro país. Creemos en la unidad de los de abajo, la unidad como resultado de la lucha social y no como un fin en sí mismo. Lamentablemente, seguimos padeciendo un modelo económico que privilegia a los intereses extranjeros y a los grandes grupos empresariales. Estamos sufriendo la renovación del famoso consenso de Washington, un modelo aperturista que le abre las puertas al gran capital para que saquee nuestros recursos naturales. Un modelo que se preocupa por cumplir religiosamente el pago de los intereses de la deuda externa, pero que no tiene la misma preocupación para garantizar los derechos sociales básicos de vivienda, salud, educación y un trabajo digno. Con un discurso progre y una retórica democrática, este gobierno está vendiendo y privatizando las empresas públicas mediante la ley de asociación pública-privada. Está avanzando en un terreno que ni los propios gobiernos blanquicolorados lograron profundizar.
profundizar tanto. La fiebre de la inseguridad ciudadana generada, obviamente, por los sectores más rancios de la derecha tradicional, los medios masivos de comunicación y también del gobierno progresista, ha logrado que se aumentara el presupuesto para los aparatos represivos, para condenar y criminalizar a la pobreza, en detrimento de mayor presupuesto para las políticas sociales y para la educación pública. La promesa del expresidente Tabaré Vázquez de asignar el 4,5% del PBI para la educación pública sigue sin cumplirse. Actualmente estamos recibiendo un magro 3,9%, apenas un punto más que durante la crisis del 2002. Hoy, en el medio de la rendición de cuentas, seguimos viendo la indiferencia de los legisladores ante las carencias de la educación pública. En este marco, exigimos la inmediata asignación del 6% del PBI para ANEP y UDELAR. Esta renovación neoliberal que lleva adelante el progresismo se ha instalado también en la educación pública. La Ley de Educación, votada en el 2008, junto a la reciente Ley de Presupuesto, profundiza en el modelo mercantilizador de la educación, quitándole autonomía e imponiendo una lógica empresarial a las políticas educativas. Esta estrategia de privatizar sin privatizar ya está presente en la educación. Hoy, la tarea de invertir en infraestructura, o sea, decidir si es necesario construir más liceos, escuelas, arreglos edilicios, etc., deja de ser potestad de los organismos públicos para ser responsabilidad de la Corporación para el Desarrollo, entidad pública privada. La tarea de evaluación educativa tampoco será responsabilidad de la educación pública, sino de un instituto público-privado que se regirá por los estándares internacionales elaborados por los organismos internacionales como la OCDE, Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico. La orientación político-académica de la producción de conocimiento ya no es potestad de la Universidad de la República, sino que ha pasado a órbita de la ANI, Agencia Nacional de Investigación e Innovación, en la cual se priorizan las demandas del mercado y no las demandas de nuestro pueblo. Asimismo, la regulación del funcionamiento de las instituciones terciarias estará en manos de la APACET, donde participarán los privados evaluándose a sí mismos como parámetros de eficiencia empresarial que poco tienen que ver con la educación. De esta forma, se privatiza esta regulación quitándola de la órbita de la universidad y el MEC. Están cocinando un nuevo proyecto educativo para primaria y secundaria, denominado Profime, que instaura un mercado competitivo entre los propios centros educativos. Liceos y escuelas deberán competir para recibir más presupuesto público y privado. Repetimos, escuelas y liceos competirán para recibir financiamiento privado. Compañeros, esto no pasa solo en Chile, sino que está pasando en Uruguay. Esta lógica de autonomía y descentralización por centro educativo no hace otra cosa que profundizar las desigualdades que ya existen en el sistema público. Una educación de ricos para ricos y educación pobre para los pobres. Hoy vemos una preocupación por parte de los señores gobernantes en cuanto a la formación docente. Parece que la aparente crisis de la educación pública es responsabilidad exclusiva de docentes y maestros. Nos preguntamos, ¿qué sería del sistema educativo hoy sin el compromiso y la lucha de la enorme mayoría de los docentes? Seguramente la famosa crisis sería mucho mayor. En vez de salarios dignos a docentes y funcionarios para que puedan realizar su trabajo en condiciones dignas y no acumulen horas para poder ganar unos pesos más, quieren evaluar nuestro trabajo por productividad. Una vez más, la lógica mercantil, empresarial, de costo-beneficio para evaluar el trabajo de un docente. ¿Cuál es la solución que han encontrado para mejorar la preparación de los docentes? La privatización de nuestras carreras. Esa ha sido la respuesta. En unos años tendremos profes, maestros y educadores, en general egresados de los recintos vernáculos del Opus Dei y de la Iglesia Católica. Han prometido un instituto universitario de educación que no garantiza el cogobierno, la gratuidad ni el libre acceso. Actualmente, 2 de las carreras de los futuros trabajadores de la educación tienen limitado su acceso. La Ley de Educación integra los organismos de dirección a la educación privada y a grupos empresariales para definir el futuro de nuestra educación. A los empresarios y oligarcas sí les dan ámbitos de participación. A estudiantes, maestros, profes y trabajadores de la educación en general nos dan las migajas, nos dan ámbitos que discuten y no resuelven. Opinamos, pero no decidimos. Nos consultan y miran para el costado. De la misma manera que votaron esta nefasta ley de educación, de la misma manera que están resolviendo los nuevos planes de educación escondidas, encerrados en sus oficinas y cocinando nuestro futuro. En todas estas propuestas de reforma se habla de calidad, de productividad, pero nunca de mejores salarios, mejores condiciones de estudio y trabajo, de más infraestructura y materiales. ¿De qué calidad hablan cuando un docente tiene que estar más de 8 horas por día dentro de un aula para poder armarse un sueldo que lo deje llegar a fin de mes? Basta de salarios insuficientes para los trabajadores de la educación, basta de edificios que se caen a pedazos. El mismo modelo mercantilizador y las mismas prácticas elitistas que criticamos y resistimos en los 90 están avanzando hoy. El propio presidente de la República ha salido públicamente a reivindicar el rol del nefasto Rama y ha felicitado la reforma del 96.
Compañeros, no hay peor ciego que el que no quiere ver. Estamos ante un nuevo avance del modelo mercantilizador y una continuación y profundización de la reforma ramera. Los estudiantes y los trabajadores no precisamos discursos rimbombantes ni las encuestas de los consultores para conocer esta realidad. Sabemos desde hace mucho tiempo que la educación pública de nuestro país comenzará a mejorar cuando sea autónoma y cogobernada, gratuita y de libre acceso en todos sus niveles. Sabemos que solo con nuestra lucha y organización genuina podremos frenar este proceso. Con organizaciones estudiantiles fuertes, participativas, dispuestas a dar la pelea en la calle. Organizaciones que promuevan el debate de ideas, que promuevan la democracia de base y la horizontalidad. Un movimiento estudiantil uruguayo y latinoamericano que se construya de abajo hacia arriba, sin cúpulas ni burocracias estudiantiles que frenen los procesos reales de acumulación social. Sin cúpulas ni burocracias estudiantiles que frenen los procesos reales de acumulación social. Necesitamos un movimiento estudiantil unido en la acción y en la calle, con una perspectiva clasista, crítica e independiente, que dé los pasos necesarios para ir generando un proceso de creación de poder popular en Latinoamérica. Que no nos mareen las luces del progresismo. Salud, compañeros, por 6% del PBI para NEP de Udelar. No a la mercantilización de la educación. Arriba los que luchan. Seipa. Estudiantes de educación social se adhieren a las reivindicaciones del movimiento estudiantil uruguayo, así como las actuales reivindicaciones de los estudiantes chilenos, quienes hoy en día se ven obligados a pelear nuevamente por una educación pública y gratuita para todos. Creemos que si bien en nuestro país contamos con una larga tradición de educación pública, laica, obligatoria y gratuita, es de vital importancia estar atentos a los modelos privatizadores que se vienen instalando. En este sentido, nos posicionamos totalmente a favor de la caracterización de enjuiciamiento de las políticas públicas mencionadas por los compañeros del Seipa, proponiendo una lucha mancomunada conjuntamente con todo el movimiento estudiantil. Particularmente, denunciamos el actual desmantelamiento de la carrera de educación social. Con la nueva ley de educación, esta carrera pasa a la órbita de ANEP, en el marco del nuevo Instituto Universitario de Educación, implicando que la formación se encuentra en una etapa de transición entre el INAU y la ANEP. En la vía de los hechos, esta transición está lesionando las condiciones de estudio, ya que ni una institución ni la otra cumplen con sus responsabilidades respecto a los cursos que se dictan en cada una de ellas. Hablamos de falta de docentes, ausencia de salones, falta de tutores para realizar los trabajos monográficos de egreso, plazos irrisorios para culminar la carrera luego de entrega de los trabajos monográficos, visualizados en espera de más de un año para pensar en la obtención de la acreditación final. Y una vez más, puesta sobre la mesa la iniciativa de limitar los cupos de ingreso a la carrera, cortando el derecho a la educación. Es por esto que exigimos a las autoridades del INAU y de la ANEP responsabilidad, seriedad y una pronta solución a estas demandas de los colectivos que forjamos la educación social. En este mismo sentido, denunciamos las acciones de algunos profesionales de educación social y de la educación en general, quienes brindan a las universidades privadas la estructura de la carrera de educación social, ofreciéndola como un curso para sus clientes estudiantes. Por otro lado, queremos hacer alusión a las actuales propuestas de baja de la edad de imputabilidad, las cuales son parte de un discurso discriminatorio que pretende cargar toda la responsabilidad del problema de la violencia a los adolescentes que viven en contexto de pobreza. También nos declaramos en contra de las medidas autoritarias y discriminatorias que el gobierno ha venido implementando en determinados barrios considerados peligrosos. Hoy se conocen con el nombre de megas operativos, pero no por eso esconden lo que son racias en los barrios pobres. Esta forma de proceder tiene como objetivo implantar el miedo y la represión en lugares que por ser pobres pareciera no estar resguardados por los derechos humanos. Entendemos que estos procedimientos instauran un discurso de criminalización de la pobreza. Se busca reprimir y encerrar en lugar de apostar por una educación de todos y para todos. Como colectivo estudiante de educación social decimos no más violaciones a los derechos humanos, no a las racias, no a la baja de la imputabilidad, no a una educación de pobre para pobres. Arriba los que luchan, compañeros.